Hola, buenos días, profesor, compañeros, compañeras. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra presentación del programa de entrenamiento que hemos desarrollado durante el semestre de esta actividad curricular, metodología y planificación del entrenamiento deportivo. Los integrantes son Samuel Hurtado Melí y Cris Valero Mandiola. El docente a cargo es el profesor Pablo Cáceres Cruz. Estamos en el año 2021 y somos del nivel 500. Obviamente, pedagogía en educación física y salud. Avanzando en nuestra tabla de contenido, en una primera instancia vamos a dar una introducción general a las temáticas que vamos a abordar, pasando obviamente por una anamnesis, una encuesta donde vamos a recopilar datos personales, nutricionales y los vamos a exponer de ambos dos, pasando a las evaluaciones que seleccionamos cada uno para nuestros alumnos, enfocadas en los patrones de movimiento y también en la fuerza funcional. Obviamente, posteriormente a esto vamos a interpretar los datos, muy importante la interpretación de datos, porque desde esto se desprenderá la planificación, la sesión planificada de la preparación del pilar y preparación del movimiento, que se enfoca netamente en reestructurar nuestra simetría corporal, donde vamos a exponer una planilla de Excel y obviamente el link de nuestra clase práctica, fundamentando nuestras decisiones a través de la literatura abordada e investigada por ambos. Luego, avanzando en nuestra presentación, vamos a exponer la sesión planificada completa donde abordamos la preparación del pilar, la preparación del movimiento, los bloques de fuerza y la vuelta a la calma. Obviamente esto respaldándolo y fundamentando el porqué de nuestra elección de los ejercicios y las acciones motrices de fuerza, al igual que las de movilidad y las primeras partes de la preparación del pilar y preparación del movimiento, para dar paso, obviamente, al final, a una reflexión final de todo este proceso tan importante y fundamental en nuestra formación, en nuestra constante formación como docentes. Bueno, tenemos aquí, avanzando, tenemos la introducción. Y bueno, a continuación presentaremos dos programas de entrenamiento, el programa hecho por mí y también por mi compañero Samuel, en el cual transitamos por diversas fases o etapas que se deben realizar al momento de periodizar, programar y planificar un entrenamiento físico a largo plazo, las cuales son las siguientes: realizar un primer acercamiento para recopilar información básica del individuo, la anamnesis, como lo hemos visto, muy importante, avanzando en seleccionar las evaluaciones físicas y funcionales idóneas para dicha persona, considerando su edad e historia de entrenamiento y sus objetivos a alcanzar. Posteriormente, dicha información recopilada y los resultados que nos darán esto se deberán llevar a una interpretación, llegando a una conclusión del estado físico de dicho alumno, generando una periodización de su entrenamiento y seleccionando los periodos, el tiempo de cada uno y las repeticiones que realizaremos mensualmente, dando paso a la planificación y confección de una sesión de entrenamiento considerando las partes, obviamente, como lo son la preparación del pilar, la preparación para el movimiento, los bloques de fuerza y la vuelta a la calma, fundamentando cada una de nuestra elección de este proceso para finalmente entregar una reflexión o una crítica o una visión reflexiva de nuestro proceso, obviamente en este desarrollo de nuestro semestre académico. Bueno, damos paso a la presentación de los alumnos y también a los docentes a cargo. Por un lado tenemos a Samuel Hurtado, estudiante de Pedagogía en Educación Física, actualmente reside en Santiago, y el que les habla, Cris Valero Mandiola, estudiante de Pedagogía en Educación Física también, y actualmente resido en Los Andes. Bueno, pasamos aquí con mi alumno y compañero Samuel Hurtado, el cual su género es masculino, tiene una edad de 22 años cronológica y su objetivo era mejorar los patrones de movimiento y lograr una condición física óptima. Obviamente esto es un objetivo muy importante para la estructuración de toda nuestra periodización y planificación del entrenamiento. Avanzando tenemos los datos nutricionales donde hicimos las mediciones, tanto el peso corporal, la estatura, y midimos a través del IMC, el índice de masa corporal, que salió normal, y también el índice de cintura-cadera, que obviamente este nos entrega una visión del riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, el cual salió moderado, que es 0,84%. Su hábito de alimentación: consume 2 veces a la semana comida rápida.
Bueno, aquí el estado físico o los datos que pudimos recopilar en la edad de entrenamiento, él se ha preparado aproximadamente a través de 4 años en una actividad específica deportiva, específicamente es el fútbol, y también la historia de entrenamiento se ha preparado, ya ha participado en entrenamientos físicos anteriormente, específicamente en la selección de fútbol universitario y también en su club de barrio. En ese entonces, cuando tomamos esta encuesta a Samuel, él realizaba 5 días a la semana actividad física, entonces podríamos, aquí pasando a la interpretación de datos, al realizar esta encuesta, tanto de los datos de anamnesis, recopilando estos datos muy importantes para la confección de nuestro programa de entrenamiento, podemos deducir o especular que Samuel es un tipo con una condición física óptima, la cual tiene una amplia base motriz adquirida a través de todas sus actividades pasadas. Obviamente, al tener esta información, yo como docente o como profesor tendré la posibilidad de individualizar las cargas para Samuel, aplicada en cada sesión para lograr una adaptación y una supercompensación en su organismo. Por otro lado, al ver los datos nutricionales a través de las evaluaciones que tomamos, tanto el IMC como el ISC, índice cintura-cadera, esto nos dio resultados normales, dentro del rango normal en las dos evaluaciones. Por otro lado, esta encuesta nos entregó los datos de información para determinar si Samuel tenía algún riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Claramente, observando esta área nutricional, Samuel es un individuo que en una relación entre estatura y peso está idónea y no tiene ningún riesgo de padecer, de sufrir una enfermedad cardiovascular. Avanzando, vamos a presentar las evaluaciones que tomamos a Samuel para los patrones de movimiento. Hicimos la sentadilla profunda, aquí están con todos sus criterios, el paso de valla, la elevación de pierna activa. Aquí tenemos las evaluaciones y las imágenes de Samuel, la sentadilla profunda, como podemos ver aquí, su cadera no baja de la horizontal, no supera la rodilla, ¿cierto? Sus talones se levantan y obviamente no logra estar íntegro o alineada su parte posterior del cuerpo con sus brazos. Por otro lado, la elevación de pierna activa logra superar esta valla vertical que hay, pero sin embargo genera una leve flexión de rodillas en ambas piernas, la que está en vertical y también la que está en horizontal. Por último, tenemos el paso de valla, donde podemos ver, al generar esta flexión de cadera, Samuel genera una abducción de sus extremidades inferiores más en una que en otra, y genera una flexión plantar y también una rotación de su pie. Por otro lado, tenemos los criterios de evaluación funcional, donde tenemos el fondo de brazo, que fue la evaluación que tomamos a Samuel, y la sentadilla búlgara, obviamente para saber su fuerza útil, su fuerza funcional dentro de estas evaluaciones. En la primera se pide que el alumno realice la mayor cantidad de repeticiones al ritmo de 50 en un metrónomo. Obviamente se pide que realice 12 repeticiones solamente. Esto, al igual que la sentadilla búlgara, se pide que realice 12 repeticiones con cada extremidad. Esta decisión es tomada ya que en el libro de Mike Bolt se expone que el alumno, el deportista que puede realizar 10 repeticiones con su propio peso corporal, se puede especular que tiene una base o una fuerza general desarrollada, una base de fuerza con la que ya se puede ir sobrecargando ya su propio peso, se puede colocar sobrecarga y obviamente para ir avanzando y progresando en su estado físico. Aquí tenemos una cita del libro de Mike Bolt que dice: una vez que el deportista completa 10 repeticiones, se le añade un chaleco lastrado, primero de 5 kilos y luego de 10 kilos, para progresar aún más. Mike Bolt, 2017, página 30. Aquí tenemos las fotos de Samuel en la evaluación funcional, en la cual logra realizar más de 10 repeticiones al ritmo del metrónomo de 50 señales. No genera ninguna curvatura en su espalda. Aquí en la evaluación de sentadilla búlgara se observa una leve inestabilidad en su rodilla y también una leve inclinación en su cuerpo a la hora de subir. Bueno, y al interpretar estos datos, en primer lugar, los patrones de movimiento, podemos observar que Samuel tenía restricción en ambos tobillos, ¿cierto? En el movimiento de dorsiflexión de su tobillo. Además, se observa una restricción en la movilidad de la acción de flexión en su cadera, y esto
especulando, y obviamente se puede influir en esta restricción de la cadera, la poca movilidad del tobillo que nos encontramos al realizar las pruebas de patrones de movimiento. Por otro lado, se ve una leve restricción en sus hombros al no poder lograr quedar íntegro, alineada su parte posterior con sus brazos, en la acción de flexión al realizar el patrón de movimiento sentadilla. Esto también lo podemos especular que puede tener una leve restricción en su movilidad de extensión de su tórax. Por otro lado, se observa en las evaluaciones de fuerza funcional que Samuel tiene bien desarrollados sus aspectos generales de fuerza, ya que puede movilizar su propio peso corporal, como lo habíamos dicho anteriormente. Las evaluaciones que se aplicaron fueron fondo de brazo, empuje horizontal, que nos dio un registro de la fuerza de empuje de la extremidad superior, y también la sentadilla búlgara, que nos dio una aproximación en la fuerza de cada extremidad inferior. Obviamente llegando a una aproximación de su RM de 102 repeticiones, de 102 kilogramos en una repetición en cada prueba, tanto en fondo de brazos como en sentadilla búlgara. Aquí tenemos la interpretación a través de Excel, donde vemos que en algunos patrones de movimiento Samuel tiene los criterios, la puntuación completa, y en otras también se ve debilitado. Obviamente aquí lo que nos llama la atención es que la fuerza está por debajo del promedio, pero esto lo debemos contextualizar, ya que nosotros en esta evaluación no utilizamos sobrecarga, ya que solamente queríamos identificar si es que Samuel tenía desarrollada alguna base mínima de fuerza, también teniendo en consideración los riesgos que puede provocar el sobrecargar inmediatamente a una persona, y obviamente respondiendo a la finalidad del proceso o el periodo que estábamos o pretendíamos planificar dentro de la periodización a largo plazo, que es en la periodización de fuerza, que obviamente luego vamos a fundamentar el porqué de esa periodización o esa fase en la que transitamos nuestro entrenamiento. Avanzando, tenemos nuestra sesión planificada acá de la preparación del pilar y preparación del movimiento, la cual se dividió en tejido blando, obviamente para lograr contrarrestar esta rigidez del músculo, elongación, ¿cierto? Donde nos enfocamos también en la movilidad de cadera y de tobillo, la activación de nuestra zona media también del glúteo, movimientos generales, ¿cierto? Activación de glúteo, flexibilidad dinámica para posteriormente llegar a la activación neuromuscular. Tenemos nuestra clase aquí práctica, y nos vamos con las imágenes. Aquí en las primeras imágenes Samuel trabajando nuestro tejido blando, la flexibilidad estática tanto de isquiotibiales, ¿cierto? Como también de flexores de cadera. Tenemos aquí los movimientos generales. En la primera imagen estamos trabajando la movilidad general de nuestra cadera, la flexión, la dorsiflexión de nuestro pie en la segunda imagen, con obviamente también una rotación torácica, trabajando la movilidad torácica, avanzando en movimientos generales, ¿cierto? Enfocado más en la amplitud y luego avanzando en intensidad mayores. Y por último, llegando a la activación de glúteo, que lo hicimos a través de una banda circular, banda elástica, y la activación neuromuscular, que lo hicimos a través de un skip de intensidad alta y obviamente lineal. Bueno, la fundamentación de esto. ¿Por qué hicimos y elegimos, seleccionamos un entrenamiento y calentamiento lineal? Bueno, para comenzar, quiero exponer que esta sesión fue planificada en su primera instancia, visualizando en la parte de fuerza, en los bloques de fuerza, una fuerza general, en un periodo de adaptación anatómica, donde se busca entregar diversos estímulos al organismo y preparar la musculatura, los ligamentos, las articulaciones, el tejido óseo, para obviamente una carga mayor en los periodos posteriores. Por otra parte, en el trabajo aeróbico se visualizó un método Fartlek lineal, con la finalidad de lograr un acondicionamiento físico general y posteriormente avanzar a entrenamientos de mayor intensidad y acciones motrices más complejas, como lo son los cambios de direcciones, los cambios de direcciones laterales, aceleraciones y desaceleraciones, que obviamente generan un mayor desgaste energético y tiene un mayor desgaste muscular también. Es más, genera un mayor impacto en nuestro sistema del tejido muscular. Preparación del pilar.
Bueno, como es sabido, la preparación del pilar tiene como finalidad generar una reestructuración de nuestra simetría de nuestros segmentos corporales, ¿cierto? Obviamente con la finalidad de mejorar nuestra movilidad, que es la base de nuestro rendimiento físico. Sin embargo, considero que es importante contextualizar la realidad de partida del tiempo que tenemos a disposición, donde por esos puntos tomé la decisión de abordar solamente las restricciones que consideran fundamentales en los patrones básicos de movimiento, como lo son la restricción de cadera y la restricción de tobillo, que están insertos en los diversos patrones de movimiento, como lo son la sentadilla, como son la elevación de cadera con pierna activa, como lo son también la sentadilla tipo split, entre otras. Obviamente, visualizando que en las sesiones posteriores a la que realizaremos, el alumno va a ir trabajando sus diversas restricciones para generar un trabajo íntegro en la preparación del pilar. Bueno, fundamentando la preparación del movimiento, en esta parte de la sesión utilizamos solamente desplazamientos lineales. En primer lugar, siendo consecuente con lo que planteamos en la planilla de Excel, que iba a ser un entrenamiento lineal. En este punto de la planificación, en una primera instancia, el movimiento o las acciones que pretendemos o que hicimos daban énfasis a la amplitud de nuestro rango articular, entonces en utilizar toda nuestra amplitud de nuestro rango articular, en desmedro de la intensidad. Obviamente, avanzando progresivamente en la preparación del movimiento hasta llegar a la activación neuromuscular, avanzando en intensidad y llegando a la máxima intensidad a la activación neuromuscular, realizando ejercicios lineales como lo son los skip, ¿cierto? Como es correr hacia adelante, como es también correr hacia atrás. Obviamente para generar una preparación adecuada de nuestro organismo para enfrentar nuestra parte principal del entrenamiento. Integración del movimiento. En esta parte de la sesión, personalmente decidí no llenar la planilla en esta parte de integración del movimiento. En primer lugar, esta decisión fue tomada por lo expuesto por el docente en clase, donde esta parte de la preparación para el movimiento iba enfocado a entregar y desarrollar movimientos específicos del deporte en el cual se estaba desarrollando. Por otro, en segundo lugar, decidí el no incorporar esta parte de la preparación del movimiento, ya que en el periodo donde nos estábamos desarrollando, nosotros teníamos como finalidad entregar diversos estímulos ya para preparar nuestro organismo para diversas cargas, diversas acciones motrices. Y por último, esta decisión fue tomada considerando el periodo temporal de dicha parte del entrenamiento que no fuera excesiva, ¿cierto? Considerando que si se incluía esta parte iba a generar un exceso de tiempo y obviamente no iba a quedar mucho tiempo para realizar la parte principal y la vuelta a la calma tan importante también. Por consiguiente, se decide no incorporar esta parte del entrenamiento. Avanzando, tenemos aquí la elección del volumen mensual, ¿cierto? Seleccionamos para Samuel 3 días de entrenamiento, en el cual seleccionamos 1800 repeticiones mensuales en este periodo o en esta periodización a largo plazo. Decidimos entrenar lunes, miércoles y viernes, siendo el día miércoles la concentración o la carga más intensa y obviamente bajando el día viernes a una carga menos intensa, prevaleciendo o respondiendo a esta carga o este tipo de carga ondulatoria, donde vamos siempre jugando con las cargas bajas, cargas altas, etc. Aquí tenemos la distribución por semana, que tenemos 24 repeticiones, 450, la segunda semana, tercera semana 576, y la cuarta semana 450 repeticiones. Todas estas repeticiones distribuidas en los 3 días que ya seleccionamos y ya expusimos, que es lunes, miércoles y viernes. Tenemos aquí nuestro macrociclo, que como podemos apreciar tenemos 2 meses de adaptación, donde obviamente lo vamos a fundamentar más adelante, y aquí se logra apreciar esta carga o esta periodización ondulatoria que se realiza con, obviamente, la carga de entrenamiento, considerando los factores también de entrenamiento como es el volumen, la intensidad,
la complejidad y obviamente otros factores. Tenemos la intensidad y la frecuencia e intensidad del entrenamiento, que como vemos también es ondulatoria, pero siempre va en un carácter lineal bajando, ¿cierto? O en este caso subiendo el porcentaje de intensidad. Bueno, aquí tenemos el mes seleccionado, que fue el primer mes de adaptación, donde vemos que vamos a entrenar 3 veces a la semana, y vemos aquí lo interesante es que tenemos porcentajes más bajos de lo que nos dice la literatura, que debería trabajarse entre 45 y 60%. Tenemos 5%, 10%, llegando a un máximo de 20% en este periodo de adaptación. Es importante que posteriormente vamos a fundamentar esta elección que seleccionamos, esta elección que decidimos para nuestro alumno y compañero Samuel Hurtado. Tenemos la semana seleccionada, que fue la semana número 2, y el día seleccionado donde obviamente este 40%, que fue el día miércoles, el 40% lo distribuimos este porcentaje en ejercicios dinámicos, de brazos, de troncos y de piernas, dando ahí una repetición por ejercicios. Tenemos los ejercicios seleccionados, ¿cierto? Donde tenemos 10 ejercicios, obviamente el primer ejercicio con un mayor desgaste neuromuscular, que es el ejercicio de cuerpo completo, generando obviamente y pidiendo al alumno que genere una mayor velocidad de ejecución para generar este mayor desgaste. Tenemos ahí divididos en series y en repeticiones, y obviamente aquí está plasmado en los bloques de fuerza dentro de la planilla de Excel, donde vemos que está el bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Obviamente aquí exponemos nuestra vuelta a la calma, que es muy interesante esto, volvemos nuevamente a la estructura del comienzo, que es la movilidad articular, que es la simetría, restablecer la simetría y trabajar el tejido blando de nuestro alumno. Obviamente lo fundamentaremos en las diapositivas posteriores. El link de nuestra clase práctica. Obviamente aquí tenemos las imágenes del primer bloque de fuerza, donde Samuel está haciendo la sentadilla con empuje vertical, luego avanzamos con la sentadilla normal con peso corporal, enfatizando en la movilidad de nuestra cadera, y pasando a una plancha anti-extensión. Nuestro segundo bloque, enfocado en ejercicios de tracción dominante de rodilla. Obviamente aquí tenemos puente, que es un ejercicio que es básico para avanzar a actividades más complejas de tracción dominante de rodilla. Tenemos ejercicios como el peso muerto asistido con banda elástica, y tenemos la plancha antirrotación, ¿ya? Considerar que una plancha antiextensión, al quedar en 3 apoyos, inmediatamente se vuelve una plancha antirrotación. Por último tenemos nuestro bloque 3 de fuerza, donde tenemos remo horizontal, donde tenemos también empuje vertical, y tenemos empuje horizontal, terminando con una plancha antiflexión lateral, o sea, impedir la flexión lateral de nuestro cuerpo. La fundamentación de esto y de las elecciones que hicimos durante nuestro periodo. Bueno, la elección del volumen mensual. Al analizar los datos e interpretar los datos que recopilamos a través de la anamnesis, podemos exponer que Samuel ha participado anteriormente de entrenamiento físico y se ha preparado durante un largo periodo continuo para realizar una práctica deportiva, en este caso, el fútbol. Al tener este dato, he decidido realizar 3 días de entrenamiento, lo que es lunes, miércoles y viernes. Seleccioné estos días considerando esta relación tan importante entre estímulo y descanso, ¿cierto? Para lograr una supercompensación y obviamente posteriormente a esto, lograr una correcta adaptación de nuestro organismo. Además, escogí la mayor cantidad de repeticiones en 3 días de entrenamiento, que es 1800, considerando su edad de entrenamiento e historia de entrenamiento. Obviamente este periodo se enfocó en nuestro primer mes de adaptación anatómica, obviamente enfocado en la fuerza. La elección de porcentajes de repeticiones por día. Bueno, para comenzar esta elección, obviamente se fue y se tomó a través de los factores que se deben considerar antes de exponer esta elección, y uno de ellos es el objetivo de dicho microciclo, y el objetivo de dicho microciclo o de dicho mes, ¿cierto? Y obviamente de dicha semana,
es obviamente buscar lograr una asimilación y aprendizaje motor de dichas acciones motrices, además de preparar los ligamentos y tendones y tejido óseo y lograr una simetría muscular. Las exigencias del entrenamiento, considerando también aquí el volumen, el número de ejercicios, los kilos utilizados, la intensidad, el tiempo de estímulo y obviamente el descanso y la velocidad de ejecución. Y también nunca olvidándonos la complejidad motriz que se pide en dicho entrenamiento. Avanzando, la elección de porcentajes de repeticiones por día, nos enfocamos también en la necesidad de modificar las cargas. Es decir, que tenemos que ir variando con estos factores estresantes que son el volumen, la intensidad, la complejidad, obviamente con la finalidad de comenzar con una carga media, ¿cierto? Avanzando a una carga más alta y obviamente posterior progresando a una carga más baja para obviamente favorecer esta carga ondulatoria y obviamente esta supercompensación y adaptación del organismo. Bueno, aquí está lo interesante de nuestra periodización y es que existen dos etapas de adaptación de porcentajes, una de ellas con cargas menores al 40%. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Por qué una carga menor al 40% si la literatura que muchas veces nos apoyamos nos dice que tenemos que trabajar de 40% en adelante? Bueno, si bien en las clases expositivas y la investigación y la literatura autónoma se expone que uno debe variar entre 40% a 65% de un RM, nosotros consideramos que esta información obviamente es verídica, pero como futuros docentes debemos considerar, y es de suma relevancia, la contextualización de esta información llevada a la realidad de nuestros alumnos. Si bien Samuel tiene una edad de entrenamiento y una historia de entrenamiento considerable, continua, ya de 4 años, últimamente, debido a su carga académica y también a su carga laboral, había estado inactivo físicamente durante aproximadamente 1 o 2 meses. Entonces, no es de suma importancia que hay que contextualizar esta realidad del alumno, siendo que en este último mes había estado inactivo físicamente. Además, recopilando la información de las evaluaciones, Samuel demostró algunos déficits en los patrones de movimiento, lo que nos lleva a pensar que no podemos sobrecargar algún déficit, algún patrón de movimiento que no está asimilado, porque podemos, obviamente, realizar una lesión o generar una lesión en nuestro alumno. Por eso, decidí realizar un mesociclo con las cargas menores a 40% de un RM, enfocado en la fase de adaptación anatómica. La periodización de fuerza con la finalidad de fortalecer las articulaciones, como hemos dicho anteriormente, de fortalecer los ligamentos y de lograr un equilibrio muscular. Por otro lado, tomé esta elección, esta decisión, ya que es de suma importancia, antes de sobrecargar el organismo, realizar los ejercicios y movimientos con nuestro propio peso corporal, poder movilizar nuestro propio peso corporal y obviamente logrando y enfocando en un aprendizaje y una asimilación motriz de los movimientos ejecutados por parte de Samuel. La cantidad y tipos de ejercicio. Bueno, en primer lugar, todos los ejercicios que se exponen en la planilla responden a la clasificación y fueron vistos dentro del entrenamiento funcional, como son los ejercicios de tipo de tracción y empuje. Bueno, además dentro de esta sesión incorporamos ejercicios de tren inferior, ¿cierto? O extremidad inferior o ejercicios de pierna, en lo cual utilizamos ejercicios como lo son de empuje y de tracciones, tanto unipodales como bipodales. También utilizamos ejercicios para tronco, zona media, en lo cual utilizamos ejercicios anti-extensión, anti-rotación y anti-flexión lateral. Y por último, incluimos ejercicios de brazo de extremidad superior, en los cuales se planificaron ejercicios de tracción y empuje, tanto horizontal como verticales. Todo esto con la finalidad de entregar un entrenamiento integral a nuestro alumno y obviamente desarrollar sus capacidades integralmente, ya que como es sabido, de partida la movilidad es la base de nuestro rendimiento físico, de nuestro alto rendimiento, y las cualidades físicas, tanto la fuerza, influyen positivamente en la velocidad y posteriormente en la potencia y posteriormente en la resistencia. Entonces, es de suma importancia generar un trabajo integral durante este desarrollo.
obviamente dando énfasis a los movimientos y sus respectivas clasificaciones. Además, respondiendo al objetivo que nosotros buscábamos en esta fase, como es la periodización de fuerza, adaptación anatómica, como lo es una variedad de patrones de movimiento y trabajar obviamente el fortalecimiento de distintos sistemas y grupos musculares. Por último tenemos la movilidad y el tejido blando y vuelta a la calma. O sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿por qué elegimos y seleccionamos esto? Seleccioné esta estructura para la vuelta a la calma, ya que con la finalidad de volver a nuestro organismo a sus estados normales, a sus niveles normales, ya que, en primer lugar, elegimos la movilidad, ya que en este tipo, en esta estructura, en esta fase, la movilidad enfatiza mucho más en la amplitud del rango que en la intensidad. Obviamente, esto se enfatiza en la amplitud del movimiento, en la reestructuración de la simetría, y obviamente bajando nuestros niveles altos de estrés y volviendo a la calma. Por otro lado, se decide utilizar nuevamente el rodillo de espuma con nuestro alumno con la finalidad de contrarrestar esta rigidez del CRIP, que es la capacidad del tejido blando de esta flexibilidad del tejido blando, obviamente contrarrestar esta rigidez que genera luego de realizar un trabajo de fuerza o cualquier entrenamiento, y generando una liberación miofacial del músculo y reduciendo esta densidad muscular luego de haber realizado toda nuestra estructura, preparación del pilar, preparación del movimiento y los bloques de fuerza. Ya. Bueno, después de ser interpretado por mi compañero Chris, que le agradezco mucho el trabajo que hizo, aprovecho también antes de empezar de felicitarlo porque este entrenamiento y todo lo que él hizo fue en base a mis datos, ya a mi cuerpo, a mi conocimiento, a mi organismo, entonces yo lo felicito a él porque hizo un excelente trabajo antes de comenzar, quería recargarlo, una excelente presentación. Así que no queda nada más que felicitarlo porque se dedicó, se dio el tiempo, hizo un muy buen trabajo conmigo, aprendí mucho, así que felicitarlo a él por su excelente trabajo y su excelente presentación. Así que ahora pasamos a el mismo compañero Chris, mi amigo Chris. Bueno, para comenzar, lo vamos a presentar. Ahí está, como ustedes ven en la pantalla, profesor, compañeros, compañeras, yo soy Samuel Hurtado y voy a exponerles mi entrenamiento, mi periodización hacia mi compañero Chris Valero Mandiola, ¿ya? Aquí como vemos de género masculino, ¿ya? Tiene una edad cronológica de 21 años, ¿ya? Y los objetivos que él me comentó que planteáramos son mejorar sus cualidades físicas. Luego de eso tenemos los datos nutricionales, en la cual tenemos las mediciones antropométricas, ¿ya? Con el peso corporal y la estatura, que él pesa 63 kilos y mide 1,69, teniendo su IMC en 23,51, que está normal. Con los datos que tenemos está bien. Luego tenemos el índice de cintura, circunferencia de cintura y cadera, ya donde es de 80 cm y 91 cm, ya. El índice de cintura está en 0,87, que también lo tenemos moderado, que está muy bien. Y los hábitos de alimentación, donde él dice que él se alimenta de buena manera durante la semana. Felicitarlo por la alimentación. Luego, seguimos con el estado físico de Chris, ¿ya? Nos cuenta ya los datos de la anamnesis que su edad de entrenamiento. Si anteriormente él puso que estuve participando del fútbol joven, en el cual tenía un entrenamiento físico que ejerce el deporte de fútbol durante 4 años, le estuvo haciendo esta práctica del deporte de fútbol, ¿ya? Su historia de entrenamiento es que posteriormente ha participado en programas de entrenamiento físico, ¿ya? Y actualmente tenía 4 días a la semana de actividad física, ¿ya? Seguimos avanzando con la interpretación de datos. Teniendo esto, ¿ya? Interpretamos la anamnesis, que dice que al realizar esta pequeña entrevista a mi compañero Chris Valero, se recopiló información clave, principal y relevante para nuestro trabajo de planificación anual de entrenamiento deportivo, ya en el cual para comenzar nos entregó sus metas o objetivos de este proceso, en el cual son mejorar sus cualidades físicas. Luego de esto, pues la información dada de Chris, se tiene en cuenta su recorrido deportivo, en el cual podemos hacer referencia a que él está en una plena y buena condición física porque se mantiene activo desde hace años y actualmente también, ¿ya?
Todos estos datos recopilados nos indican y guían para poder lograr el proceso y mejorar la correspondiente entrenamiento adecuado a su organismo, ¿ya? Esto en la interpretación de datos de la anamnesis. Luego, cuando pasamos a los datos de nutrición, ¿ya? La interpretación de datos nutricionales, nos referimos a CRIS, ¿ya? Para tener una buena y clara fundamentación de esos datos, juntos con las mediciones antropométricas, también enredada esa palabra. Todo esto, para tener una visión efectiva de su estado nutricional y salud. Para comenzar, nos dio efectivamente su estatura y peso corporal de IMC. Cabe destacar que nuestro compañero Valero presenta una buena y coherente relación de su peso corporal y su estatura, llevándolo todo esto en relación a su estado de forma idónea, evitando él también sufrir algún tipo de riesgo de enfermedad cardiovascular a la hora de comenzar e ir trabajando en nuestro plan de entrenamiento. Luego seguimos ya con los criterios de evaluación de patrones de movimiento. Acá nosotros para evaluar a Chris elegimos 3 ejercicios de evaluaciones, ya en el cual tenemos la sentadilla profunda y el paso de vallas con los puntos y respectivamente a tratar, los criterios de evaluación. Tenemos puente unipodal también con una puntuación del 1 a 3 en ambas, en las 3. Luego seguimos y tenemos las evaluaciones de patrones de movimiento a mi compañero Chris, en el cual, como vemos en las imágenes, la presentación tenemos la sentadilla profunda y el puente unipodal, en la cual Chris, a diferencia mía, que yo tuve hartas restricciones y harto déficit, mis patrones de movimiento, él tuvo unos mejores resultados que yo, ya en las observaciones que yo pude ver que tiene una buena ejecución a la hora de realizar esta evaluación, detallando bueno, los detalles como los codos que no estaban totalmente extendidos solamente y una leve restricción de tobillos, pero lo hizo de muy buena manera. También en el puente unipodal, donde hizo una buena ejecución y a su vez regulación de sus movimientos, ya se notó un poco de restricción en su brazo derecho al subir y hacer la extensión correspondiente y una elevación torácica, pero son puntos levemente normales, por decirlo así. Luego pasamos al paso de valla, donde tenemos que Chris realizó los 3 puntos, el puntaje máximo, por decirlo, que hizo una muy buena evaluación, ya donde se realizó una muy grata evaluación, como yo puse en la observación, en la cual se vio una retroversión pélvica y anteversión de buena manera, junto con la estabilidad correspondiente de una pierna derecha e izquierda. Y como dice ahí, a su vez, la pierna pasó, ahí sí, su pierna pasó y no rotó hacia los lados, ya que uno trata de hacer esa restricción de tobillo que se flecta hacia un lado o hacia otro, como lo hice yo. Chris no, su tobillo no realizó una inversión apuntando hacia adentro y traspasó la cinta de muy buena manera. Bueno, aquí tenemos los criterios de evaluación funcional de Chris, ya, donde tenemos fondo de brazos, ya, sentadilla búlgara, y donde vemos claramente los puntos que vamos a tratar, que dice debe realizar la sentadilla durante 1 minuto y la mayor cantidad de repeticiones, de esto fuerza de resistencia también, pero solo consideramos solo 12 repeticiones del participante, en este caso Chris, y en la sentadilla búlgara se realizó la mayor cantidad de repeticiones. También se pide la participación de 12 repeticiones en cada extremidad de Chris Valero. Luego seguimos avanzando y tenemos las evaluaciones funcionales, donde tenemos la flexión declinada ya con apoyo de una silla, donde Chris realizó la puntuación de 12, que son las repeticiones que él logró, donde en 1 minuto realizó 27 flexiones declinadas de buena manera, pero nosotros solamente le tomamos en consideración 12, ya donde tuvo correcta postura al bajar y al subir. Él sintió una leve molestia en la zona lumbar baja al realizar la ejecución de flexión y extensión, donde a partir de la flexión número 15 apareció una leve fatiga, pero era parte de la fuerza de resistencia. Cabe destacar que nosotros le tomamos solamente 12 ya de la evaluación funcional. Pero Chris, muy buena evaluación, fuerza declinada, trabaja la parte superior del pecho, así que muy bien trabajado en esta parte de la evaluación funcional de flexión declinada. Luego seguimos en sentadilla búlgara, donde como podemos ver en la imagen, Chris tiene una buena composición o postura corporal a la hora de ejecutar de buena manera el movimiento, ya donde realizamos 12 repeticiones por pierna. Las observaciones que podemos ver que Chris hizo una correcta ejecución, donde la cadera y la columna están en posición neutra, donde podemos ver en la imagen número 1, que están perfectamente segmentados, y realizó una serie por pierna con 12 repeticiones por ambos lados para evaluar la estabilidad, ya la
propiocepción y además la fuerza muscular, en la cual Chris demostró una buena realización de movimientos y leves problemas de estabilidad, pero muy leve, una pequeña restricción de tobillo que no es nada, podríamos decirlo de buena manera. Seguimos avanzando y tenemos la interpretación de datos. Bueno, esto es bien importante. Al realizar las evaluaciones ya de Chris de carácter de patrones de movimiento y funcionales, podemos exponer lo siguiente, que es bien importante. Al analizar las respectivas evaluaciones, se notó una leve restricción de tobillo a la hora de la estabilidad, ya complementando la ejecución final, junto con una pequeña limitante de codos de forma no extendida completamente al realizar la sentadilla profunda y a su vez una pequeña restricción de hombro en tren superior, ¿ya? Eso fue la evaluación de puente unipodal. Y una buena estabilidad de cadera, ya que la cadera, como bien tenemos la preparación del pilar, es la base ya de nuestro cuerpo a la hora de ejecutar, no sé, por algún deporte o una acción motriz llevada a cabo. Y gran parte de la evaluación fue buena, haciendo una limpia y correcta ejecución de ellas. Luego seguimos con la interpretación de datos y decimos, al realizar las evaluaciones de carácter de patrones de movimiento y funcionales, destacamos lo siguiente de Chris, ¿ya? Cuando nos adentramos en la fuerza, Chris puede y logra ejecutar de buena manera las evaluaciones con su propio peso corporal, que es bien importante, donde evaluamos flexión declinada, en el cual tuvo un tiempo de 1 minuto y se logró completar 27 repeticiones, y ver fuerza de empuje en tren superior. A su vez también la fuerza o la sentadilla búlgara, donde se nos dio una aproximación a la fuerza inferior por cada pierna de manera individual, donde realizó 12 repeticiones por lado inclinado. Y tenemos el RM, donde él hizo un fondo de brazos de 90,5 en una repetición y sentadilla búlgara también. Aquí tenemos la interpretación de datos que nos da Excel, ¿ya? Donde tenemos puntos bien relevantes de Chris, felicitarlo porque, como bien vemos en la imagen, en todas las evaluaciones, ya sea funcionales o de patrón de movimiento, realizó una buena ejecución, llevándolo a una buena puntuación, como vemos en la interpretación de datos, teniendo en más de alguna el puntaje máximo, y en otras aspectos a trabajar, pero bien levemente, donde él tiene un rendimiento ideal, ¿ya? Un rendimiento sobre el promedio. Así que felicitarlo, esta interpretación de datos nos ayuda a mejorar y ver los puntos a trabajar en lo que está bien y lo que podemos mejorar en un futuro no lejano. Luego seguimos, ya tenemos la sesión planificada. Esta es la preparación del pilar y del movimiento, donde tenemos el entrenamiento lineal, ya empezamos con tejido blando, ya el rodar y respirar, como sale ahí, donde tenemos activación de glúteos, isquiotibiales, el cuádriceps. Luego tenemos la elongación, donde hacemos énfasis también a la movilidad de cadera y movilidad de tobillo. La activación también del control motriz, donde tenemos ejercicios de sentadilla split, cuadrupedia y muchos otros. Seguimos con la preparación del pilar y del movimiento, y también tenemos los movimientos generales, donde tenemos la preparación aquí del movimiento. Vamos aumentando el nivel de complejidad en esta planificación, donde seguimos con activación de glúteos y flexibilidad dinámica, llevando todos estos ejercicios a la última, que es activación neuromuscular, donde tenemos un mayor desgaste de nuestro cuerpo, nuestro sistema corporal. Luego de mostrar la planificación, aquí tenemos la clase práctica, donde está el link para que vean la gran ejecución de Chris, el muy buen entrenamiento que él hizo. Y seguimos aquí que tenemos imágenes ya de la preparación del pilar, donde vemos claramente a Chris sobre rodillas haciendo tejido blando, estiramiento de isquiotibiales ya, movilidad de tobillo, tenemos en la pared, cuadrupedia ya, entrenamiento lineal, sentadilla split, y coordinación aquí de unipodal y brazo derecho. Seguimos, pasamos de la preparación del pilar a la fundamentación en el entrenamiento y calentamiento lineal. Bueno, aquí, ¿por qué fundamenté yo o por qué vi estos puntos de Chris? Bueno, para comenzar, explicaré diciendo que esta sesión de planificación se orientó de manera lineal, ya como bien lo vimos. Además, quiero destacar en el cual visualizamos la fuerza, lo hacemos de manera general, no tan específica, teniendo en cuenta que el participante debe de llevar a cabo un periodo adaptativo en el cual se quiere lograr o se busca estimular partes relevantes de nuestro cuerpo para futuras exigencias mayores, ya sea de ligamentos o de tendones.
segmentos corporales, grupos musculares. Y al final también cuando relacionamos la parte aeróbica, tratamos de que sea lineal, como se debe, pero también con alguna que otra variante, también en la planificación que yo le hice en el video se nota claramente eso, en direcciones y orientación básica, para ir de menos a más trabajando esa área en particular. Eso por la parte de calentamiento. Luego seguimos la fundamentación con la preparación del pilar. Cuando nos referimos a la preparación del pilar, debemos destacar que la fuerza del pilar es fundamental para la movilidad y estabilidad que existe entre las caderas, torso y hombros. Eso es clave y nosotros más o menos lo tenemos asimilado. Pero conversando con mi participante, concordamos que abordar todo dentro de una pequeña sesión no es muy realista, por decirlo así, no es al 100% concreto, ¿ya? Y abordamos las zonas específicas donde hubo más problemas de restricción, además siendo conscientes, o sea, coinciden e influyen en los patrones de movimiento básico de él. Y para terminar, tener en claro que todo esto fue conversado y realizado para bien. Ya se toman decisiones en conjunta con el participante o el alumno que vamos a entrar en este caso, Chris, para las sesiones posteriores que vendrán. Seguimos con la fundamentación y preparación del movimiento. En esta parte de la sesión utilizamos nuestro peso corporal, ¿ya? Para llevar a cabo los movimientos generales de manera lineal, en la cual abordamos patrones básicos de movimiento a la hora de ejecutar esta preparación, ya sea con brazo, con abrazo de rodilla, sentadilla con peso corporal y peso muerto con una pierna, en la cual buscamos movimientos generales, abarcando un poco de ambas áreas en nuestro cuerpo, buscando la estabilidad y movimientos o movilidad en zonas a trabajar. Esto es por parte de la preparación del movimiento. Por último, nos queda destacar también en la fundamentación de lo que acabamos de ver, la integración de movimiento. En esta parte de la sesión decidí conversarlo con mi entrevistado y no llenarla, como bien había dicho él también en la planilla, de manera de no incluirla en la sesión de práctica. Primero que todo, esta decisión fue tomada por la información entregada en clases online, las que tenemos nosotros, nos expuso que la fundamentación de esta parte de la actividad era integrar acciones motrices o movimientos específicos del deporte en el cual se está desarrollando dicha sesión. Además, no se incorpora esta parte ya que al verse en un periodo de preparatorio, podemos decirlo así, en el cual la finalidad es entregar una variedad de estímulos y preparar el cuerpo para patrones motrices más complejos. Por ende, no busca ver algo tan específico y ver algo más estimulante a la persona que entrenamos. Luego de la fundamentación también pasamos a la tabla de repeticiones, que aquí, como bien vemos, con Chris elegimos 3 sesiones, 3 días de entrenamiento por semana, que fueron lunes, miércoles y viernes, son 35, 40 y 25%, redondeando un 100% de la sesión de entrenamiento de intensidad. Luego de eso pasamos a las repeticiones que vamos a trabajar por Chris. Yo elegí 1700 viendo el historial de Chris, ya, la anamnesis y todo lo que él lleva haciendo actividad física y realizando todo esto, a 1700 repeticiones, en la cual la dividimos en 4 semanas, donde tenemos 306 en la primera semana, 425, 544 y 425. Y ahí también vemos los días distribuidos a hacer el trabajo de entrenamiento, que fueron lunes, miércoles y viernes. Luego tenemos la tabla de repeticiones, ¿ya? Aquí elegimos después, en 1800 tenemos los grupos de ejercicios que íbamos a trabajar con Chris, donde tenemos brazos, troncos, piernas, ¿ya? Y tenemos las repeticiones totales que íbamos a trabajar con él. Los porcentajes ya de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, donde tenemos 18, 25, 32 y 25% a trabajar por los segmentos, ya sea brazos, tronco y piernas. Luego seguimos. Sí, aquí tenemos el macrociclo. Bueno, este es el macrociclo de Chris, ya que se le hizo hacia él, donde tenemos un mes de adaptación, de intensidad de fuerza, intensidad de velocidad y resistencia específica, donde solamente nosotros nos enfocamos en el mes de adaptación, donde tenemos 4 semanas con 1700 repeticiones. Donde aquí, mi secretario dice, eso, muchas gracias. Donde aquí tenemos el volumen por mes de 1700 y vemos la intensidad del volumen, que es de manera dinámica. Traté de hacerlo ahí donde se ve
que empezamos de 306, aumenta en el registro ahí, que es ondulatoria. Más adelante, no sé por qué no me rayó los colores, pero sí explicar que fue ondulatoria, donde tenemos también la frecuencia e intensidades, donde vemos que en la semana 1, un dato curioso de la semana de adaptación, rara vez pasa un 70 a 80%. Si ven, empezamos con un porcentaje de 20 a 30, eso lo vamos a ir fundamentando más adelante y de manera ondulatoria, pero aumentando la intensidad. Ya. Luego seguimos con el mes seleccionado, donde tenemos la intensidad que vamos a trabajar, la frecuencia de intensidades, ya. La semana seleccionada, que es el mes de adaptación, la semana 1 con 306 repeticiones, 3 días de entrenamiento y las repeticiones y porcentajes a trabajar. Luego de eso, seguimos con el día seleccionado. Nosotros elegimos el lunes a un 35% y elegimos o vimos los ejercicios dinámicos, brazos, tronco y piernas con las repeticiones y número de ejercicios a trabajar. Ver que esta semana 1, adaptación y un 35% de intensidad de trabajo. Luego de eso, seguimos avanzando y tenemos la distribución de repeticiones y ejercicios, donde tenemos 9 ejercicios ya de tipo dinámico, ya de brazos, de piernas. Así que tenemos la distribución de ejercicios totales, donde tenemos un porcentaje ya sea por series y repeticiones, donde tenemos un porcentaje del 20 al 30% de intensidad. Voy a pedir un poquito que se me quede aquí. Lo que pasa es que se me va a descargar el computador, así que esto es para que vea el profesor y todos que estamos en vivo, ¿ya? El compañero Chris también lo sabe. Esto pasa en las clases online Totalmente en porque vivo, está totalmente en vivo esto, así totalmente que en vivo, así que él me nada apoya, preparado, nada pero preparado. no, nada preparado. Listo, eso era todo, totalmente en vivo para que la gente y el profesor vea. Listo, profesor. Espero que entienda esta parte, que estas cosas pasan. Bueno, seguimos con el bloque de fuerza, ya donde lo dividimos los bloques en 3, ya donde empezamos con un mayor desgaste neuromuscular, y ahí decaer, por decirlo así, o ir bajando la intensidad, donde empezamos con ejercicio de fuerza dinámica, donde tenemos fondo de tríceps y plancha anti-extensión, ya plancha isométrica, donde tenemos un trabajo de 20 segundos. Y también destacar que trabajamos el primer ejercicio con un peso de 6 kilos y de pesa rusa, donde en el bloque 2 tenemos ejercicio de tracción, donde tenemos dominada supina, estocada y antirrotación de posición basal. Ya elegimos por cada bloque un ejercicio de antirrotación, antiextensión y antiflexión lateral, donde el tercero tenemos flexión de brazos, sentadilla y la ya dicha antiflexión lateral. Luego de dividir los bloques, que fueron 3, tenemos la clase práctica, ya que está ahí con el link, y pasamos luego de la clase práctica a las imágenes. Estas son las imágenes de la preparación del pilar de Chris, donde vemos la correcta ejecución en el primer ejercicio dinámico, donde con la pesa rusa él no sobrepasa el kilo, el porcentaje de kilo a trabajar de la altura de sus hombros, donde es correctamente ejecutado. En la segunda imagen tenemos la fondo de brazos, de tríceps, ya donde Chris hace una correcta extensión de sus piernas. En la tercera también tenemos la dominada supina, donde también lo hicimos con apoyo de una banda elástica, ya que facilita la ejecución del movimiento y también trabajarlo en progresión, porque si vemos 8, 10 o 12 repeticiones sin una banda elástica se dificulta, y cabe destacar en el proceso que estamos, que es adaptación. ¿Ya? Esta es la parte de fuerza de nuestro entrenamiento, donde también tenemos ahí las 3 zona media, la parte de zona media que trabajamos, que es posición basal, antirrotación y antiflexión lateral. Luego de esto tenemos la fundamentación. Bueno, yo fundamenté aquí la lección del volumen mensual. Luego de ver y tener los datos recopilados de la anamnesis de Chris Valero, veo y tengo la información junto con su historial deportivo, permitiendo a mí tener en consideración que él antes ya practicado y ha tenido entrenamientos previos a este. Por ende, he decidido realizarle 3 días de entrenamiento a la semana,
los cuales son lunes, miércoles y viernes, sintiendo que son aptos y adecuados para el proceso y bien trabajados. Aquí trabajamos los estímulos y el tiempo de recuperación que él tiene se ve bien organizado para su organismo, ya en el proceso que estamos, que es adaptación. Además, también seleccioné la cantidad de repeticiones, que fueron 1700 seleccionadas, viendo en la etapa y en la vida en la que se encuentra Cris, sumándole nuestra planificación en base al mes que estamos, que es adaptación anatómica de su organismo, para todo lo que viene en el transcurso de los meses posteriores, que es preparar nuestro cuerpo para la periodización que tenemos a futuro del año. Luego de la fundamentación del volumen mensual, tenemos en consideración el contexto general, y desde lo más general fuimos a lo más específico. Debo decir que todo tiene un orden y todo tiene un objetivo a trabajar, ya sea cual sea el periodo en que nos encontremos, en este caso mes de adaptación anatómica. Por ende, se consideran factores como la exigencia de nuestros dichos entrenamientos, los objetivos también propuestos y ver si todo tiene una buena recepción por parte del deportista. En este caso, Cris, para ver si en torno a esto variamos el entrenamiento, ya sea de intensidad, volumen o la complejidad a trabajar, dependiendo de cómo vaya él sintiendo el trabajo y el estímulo que nosotros vamos viendo, que es en base a su organismo, a su persona. Y también, además de que los ejercicios que implementamos fueron un porcentaje adecuado al mes, ¿ya? Por ende, el porcentaje de fuerza no sobrepasaron el 50% de exigencia. Recargar el mes, solamente eso es clave, porque si vemos y decimos, no, trabajamos 70, 80, hasta el 100%, no calza en el mes que se nos pidió y que estamos trabajando con él, haciendo que cada ejercicio sea integral para el cuerpo de Cris, dividiéndolos por zona. Al hacer esto sabemos que trabajamos diferentes grupos musculares, fortaleciendo los ligamentos, ya sea de nuestro cuerpo, y recibiendo bien los estímulos y mejorando los patrones básicos de movimiento. Yo puse ahí que lo lindo y lo grato de entrenar es lo bien que nos hace a nuestro organismo. Y todo eso lo sabemos, que la actividad física mejora y nos hace bien a nuestro cuerpo, a nuestro organismo físico, a nuestro tejido óseo, los grupos musculares, ligamentos y segmentos que vamos trabajando acorde, van mejorando. Así posteriormente, como nuestra periodización, se trabaja porcentajes adecuados junto con los ejercicios de un mayor a menor desgaste neuromuscular. Esa parte fue por la fundamentación que nosotros vimos. Luego de eso tenemos la reflexión final, que aquí está la reflexión final de mi compañero Cris. Luego de la excelente exposición ahí de mi compañero Samuel, vamos a dar paso a la última parte de nuestra exposición, que es la reflexión final por parte de nosotros, en primera instancia como docentes, de preparar, de planificar, de periodizar algo para una persona, y también como alumnos, como ejecutantes, como participantes de esa periodización, de esa planificación de entrenamiento que se realizó por parte de nuestro compañero. Bueno, para concluir este trabajo, debo expresar que el realizar este proceso en conjunto con mi compañero y el constante apoyo del docente Pablo Cáceres fue una experiencia positiva y fundamental para mi constante formación profesional, ya que en primer lugar pude relacionar pude relacionar y internalizar más los conceptos vistos anteriormente en la unidad 1, como lo son los factores para la individualización de la carga, como es obviamente la edad de entrenamiento, la historia de entrenamiento, su estado de salud, obviamente para posterior pasar a la construcción y planificación de las evaluaciones y a la correcta construcción y planificación de la sesión de entrenamiento para mi compañero Samuel. En segundo lugar, considero que fue positiva, ya que pude conocer y vivenciar cómo se estructura el comienzo del plan anual de un entrenamiento, como lo es la anamnesis, donde ya vimos que es muy importante para recopilar los datos básicos de la persona con la que vamos a interactuar, los datos nutricionales, y así dar paso a una evaluación de patrones de movimiento. Muy importante, la movilidad es la base de nuestro rendimiento deportivo, y también la evaluación de cualidades físicas, pasando a una interpretación y planificación de la sesión.
el cual todo este conocimiento, todos estos conceptos me dan un orden y claridad en los pasos a seguir y en la información recopilada para dar, obviamente, una correcta interpretación de este y posteriormente aplicar dichos conocimientos a nuestros futuros estudiantes, y en este caso a nuestros futuros alumnos y a Samuel en este periodo. En tercer lugar, le doy una connotación positiva y transformadora de mi visión del entrenamiento, este proceso, ya que el conocer esta nueva mirada del calentamiento, de la activación, que ya no solamente es la preparación del cuerpo para una actividad en específico, sino que es mucho más global, mucho más integral, y es con una finalidad de, obviamente, trabajar y estimular los patrones quizás de movimiento que están debilitados, la movilidad que se encuentra restringida, como también las diversas acciones motrices que se complejizan en el entrenamiento al tener restricciones en diversas partes de nuestro cuerpo. Obviamente, con la finalidad de esta parte, esta activación, esta preparación del pilar y preparación del movimiento, con la finalidad de generar una reestructuración, un equilibrio de nuestra musculatura, de nuestra amplitud de movimiento. Claramente esta estructura se divide en preparación del pilar, en preparación del movimiento, y obviamente este proceso me ha ayudado a entenderlo en toda su complejidad y teniendo presente cada parte que lo compone y obviamente su importancia dentro del entrenamiento físico. Por otra parte, en cuarto lugar, el transitar, desarrollar y finalizar este proceso termina siendo clarificador y fundamental en mi formación como docente, ya que el entender que existen diversos factores del entrenamiento, como son el volumen, la intensidad, la complejidad, las repeticiones en las diferentes periodizaciones, en las diferentes fases de la periodización del entrenamiento, me ayuda para despejar las diversas dudas que existen a la hora de enfrentarnos a una periodización, a una programación y a una planificación del entrenamiento deportivo. Por otro lado, el conocer que hay que comenzar con ejercicios más generales, de un mayor desgaste neuromuscular y avanzando así progresivamente con los ejercicios, me da una visión mucho más amplia del entrenamiento, al así también conocer esta fundamentación nueva, esta nueva visión del trabajo de zona media que se puede ir incorporando entre los descansos y también los trabajos o ejercicios de movilidad que se pueden incorporar dentro de estos bloques de fuerza, me ayuda a tener una visión más clara, más integral del movimiento, y obviamente todo esto fundamentado y respaldado científicamente por los libros y la literatura que hemos investigado junto a Samuel y también que se ha entregado en las clases expositivas. Obviamente, esto me ayudará para mis futuras planificaciones, para mis futuros trabajos, ya sea en la etapa de infancia, adolescencia, adultez mayor, y también en diversos contextos como lo son el escolar, el fitness, la formación o el alto rendimiento. Teniendo siempre presente, y considero que esto puede ser una de las mayores aprendizajes que tuve este semestre, que es el de llevar a la realidad de nuestros alumnos toda esta información. Se debe contextualizar, ya que en este ámbito muchas veces se queda respaldando científicamente, y muchas veces cometemos el error de no contextualizar a la realidad, a las necesidades, a los requerimientos que necesita nuestro alumno. Es por eso que el entrenamiento, como se recalcó muchas veces en las clases, debe ser algo flexible, moldeable, que obviamente dependiendo de los avances o los retrocesos de nuestros alumnos, se debe ir modificando y adaptando a las necesidades y requerimientos del organismo y obviamente de su estado físico del alumno, en este caso de mi compañero Samuel. Por último, puedo decir con seguridad que el aprendizaje que se adquiere en esta evaluación fue muy significativa, ya que estimuló y fortaleció la investigación autónoma, la lectura de las diversas temáticas que se abordaron dentro de la actividad curricular, como es la metodología y planificación del entrenamiento deportivo, con la finalidad de entregar una clase de calidad y fundamentada en este entonces a Samuel y obviamente posteriormente y en un futuro cercano a mis futuros alumnos y estudiantes. Por último, quiero
hacer un breve y destacar el trabajo de mi compañero Samuel, que de partida vi cómo trabajó, lo hicimos en conjunto, pero quiero destacar su profesionalismo, su compromiso para con el entrenamiento y para con su alumno, y también destacar todo el esfuerzo, todo el tiempo que invirtió dentro de esta evaluación para obviamente entregar un entrenamiento de calidad enfocado en mis requerimientos, en mis necesidades, enfocados obviamente en mis restricciones, que claramente va a ser fundamental para lograr un objetivo. Y también destacar que en las sesiones prácticas logró generar un ambiente adecuado, un ambiente idóneo para desarrollar este entrenamiento, en el cual él se preocupó en todo momento de cómo yo me sentía, si es que tenía alguna molestia. Entonces eso habla de su profesionalismo y de su compromiso dentro de este trabajo, y también dentro de su profesión y de su futura profesión ahí que se va a desarrollar. Así que felicitar a mi compañero Samuel, fue un gusto y aprendí muchísimo al lado de él. Muchas gracias, compañero Cris, por las palabras. Yo, bueno, en mi reflexión final también, agradecerle a Cris por el tiempo, por la disposición, agradecerle al profesor también que nos está viendo, para que vea, profesor, que se forman lazos de amistad, se forman lazos de profesionalismo en esto que estamos estudiando en tiempos de pandemia que es tan difícil. Así que gracias, Cris, por las palabras, también felicitarte a ti, como bien lo he dicho, muy bien trabajado, el tiempo, la dedicación, las ganas de querer ser mejor, tú motivan y me arrastra a mí también a ser mejor. Entonces, felicitarte a ti, también darle un abrazo al profe porque se da el tiempo de escucharnos, de ver nuestra presentación, de enseñarnos, que es sumamente clave en esto, porque uno parte aquí sabiendo nada. Entonces, tener un pilar o una base, eso lo da el docente y el profesor Pablo también, si nos está escuchando, nos viendo ahora, agradecerle también su tiempo, sus ganas, su profesionalismo, porque siempre fue muy responsable y muy buen docente, así que felicitarlo también, profe. Y como bien tengo yo ahí mi reflexión final, bueno, para terminar mi trabajo quiero decir que estoy contento por lo realizado junto con mi compañero Cris y el apoyo en las clases por el profesor. Todo esto significa mucho para mí, me hizo ver y entender más aún la realidad deportiva a la hora de planificar una sesión de entrenamiento para fortalecer y hacerme crecer primeramente como persona y como futuro docente en los años, si Dios quiere, así lo permite. No todos aprendemos igual, yo puse y eso es verdad, no todos tenemos la misma manera de aprender. Eh, Así que a la hora de formarnos como personas y nuestros pensamientos, y puedo decir que todo esto me ha enriquecido como alumno, también como de alumno a docente, en el cual pude y logro conectar los conceptos vistos en las clases, teniendo un orden progresivo a la hora de hacer mis futuras evaluaciones, donde con mi compañero se trabajó de buena manera y logré llevar a cabo una antropometría correcta de sus datos, registros e ir asociando junto a él las sesiones de entrenamiento, como ya sea la activación de movilidad, de lo general, a lo específico y mucho más. También eh, podría estar sentado aquí, yo puse podría estar sentado y expresarme de varias maneras, pero en resumen quiero decir que esto me ha orientado mucho y me hace énfasis a que no será fácil, que todo cuesta y para realizar un buen trabajo y ser bueno en esto, hay que estudiar, hay que leer, ir perfeccionándose como persona y como profesional. El saber no ocupa conocimiento en uno, ni mucho menos espacio. Y eh, todo esto me ayudó y me va a ayudar a crecer como profesional. Me organizó y tengo muy claro también cómo comenzar mis entrenamientos, los procesos y bases que debo tener a la hora de interactuar y guiarme con los atletas o personas. La activación, preparación del movimiento, del pilar, entre otros, que son la base fundamental que yo no tenía muy bien asimilado. Me aclararon el panorama y puedo ya comenzar a ir mejorando a la hora de comenzar un nuevo proceso deportivo de buena manera. Y finalmente destacar que todo me ha aportado, como ya lo dije antes, me fortaleció el conocimiento, me aclaró las dudas y me incentiva a no dejarme, a no quedarme y seguir aprendiendo y seguir mejorando
y llevar a cabo un mejor entrenamiento a futuro. Destacar también todo esto que estamos haciendo, profesor, Chris, son tiempos difíciles, como decís, son tiempos de pandemia en el cual cuesta aprender, cuesta fortalecerse como docente, motivarse muchas veces ahora que estamos en evaluaciones. Entonces, primero que todo, recargo una imagen que vi del profesor en una clase, que salió una casa. Y para formar la casa o para tener la casa hecha, primero hay que tener los pilares. Y en esto aprendí eso en planificación de entrenamiento con el docente Pablo, profesor, que para uno ir teniendo un mejor desarrollo como docente tiene que tener una base y aquí la pude aprender junto con Chris. Codo a codo fuimos mejorándonos como personas, fuimos creciendo y ya tener más claro todo, la preparación del pilar, del movimiento, cómo tener un entrenamiento adecuado, ya personal a la persona. Así que eso, mi reflexión final es más que nada esa. Yo lo enfoqué un poco más al área de lo emocional, por decirlo así, también en el contexto en que estamos. Y eso, esperando que esté bien nuestra presentación. Aquí le dejamos la bibliografía donde nosotros nos apoyamos, ya sea los textos de Mike Boyle, de Bompa y entrenamiento y acondicionamiento de fuerza. Ya ahí están los libros de la bibliografía y la linkografía donde con nuestro compañero aquí nos podemos apoyar en videos, ya para sacar ideas de entrenamiento o fundamentación de los temas a tratar. Así que eso, profesor, y para ponerle fin a nuestra presentación, queremos darle gracias por activar sus mecanismos sensoperceptivos y entender este estímulo visual. Así que eso, profesor, esperando que tenga un muy buen día, que le haya gustado nuestra presentación, pedir disculpas si algo lo incomodó, si hicimos algo mal en plena grabación, viendo los inconvenientes que hay desde casa. Así que eso, profesor, muchas gracias por el conocimiento que nos dio. Yo sé que hablo también por Chris, que él está contento por todo lo adquirido y aprendido en este semestre junto a ustedes. Esperemos algún día de vuelta de pandemia o clase verlo, conversar, tener un diálogo. Así que felicitarlo también por su profesionalismo y darle las gracias. Así que eso, profesor, que tenga un muy buen día. No sé si Cris se quiere despedir ahí también. Le envío un fuerte abrazo. Sí, sumarme ahí a las palabras de mi compañero Samuel, profesor Pablo, y como dice él, yo por mi parte y por la parte de Samuel estamos muy agradecidos por todo el conocimiento que se nos ha brindado durante este semestre, por el aprendizaje que ha logrado generar en nosotros a través de este método que es muy, muy difícil, a través de una plataforma online, a través de clases expositivas. Entonces, felicitar por su compromiso para con sus estudiantes, felicitarlo también por su profesionalismo. Considero que me quedo con una imagen de un profesional de educación física comprometido con su aprendizaje, comprometido con su búsqueda de información y comprometido también con sus alumnos. Así que nada, una buena imagen, una buena figura para poder seguir los pasos y nada, me quedo muy agradecido por todo el aprendizaje, como decía el Samuel, considero que quedamos con la base, con los cimientos para poder potenciar nuestro constante conocimiento en este mundo tan amplio que es la metodología y la planificación del entrenamiento deportivo. Así que sin nada más que agregar, profesor, deseándole un gran fin de semestre y un gran fin de año también académico. Espero que se encuentre muy bien y ojalá vernos pronto por allá por el campus Locaña y podamos compartir ahí y dialogar. Así que eso, un abrazo, profe.